En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no las han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bien, pues en este ciclo de nuestra reflexión hemos buscado afocar un poco nuestra reflexión sobre el tema de los encuentros, esta necesidad que todos tenemos de encontrarnos con Cristo. Hemos venido diciendo esta frase del Papa: cada uno tiene que tener un encuentro personal, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con el resucitado. Y bueno, pues hemos visto que el Evangelio, hasta la semana pasada, nos fue presentando diferentes grupos de personas en donde nosotros nos podríamos ver identificados. El primer grupo de personas, pues estaba identificado por María Magdalena. Son esos discípulos amorosos, los enamorados del Señor, que lo buscan afanosamente. Hay que buscar que nuestra relación con Él sea así y buscar tener este encuentro con el enamorado. El segundo grupo de personas lo representaba Tomás, son los incrédulos. Y no es como decíamos que pues no creamos, sino que creemos a pedacitos. Ahorita sí, ahorita no, las cosas están bien, pues sí tenemos fe, pero la cosa se pone más difícil, pues entonces ya como que no tenemos tanta fe. Teníamos que encontrarnos con Jesús, que nos llevara a descubrirlo verdaderamente como la única razón y fuente de nuestra vida. Señor mío y Dios mío, termina diciendo Santo Tomás, y así es como nosotros en nuestro encuentro, que somos esa gente también dudosa en algunas áreas de nuestra fe, también es importante que durante este tiempo de la Pascua nos encontremos con Él. Un tercer grupo, lo veíamos la semana pasada, es el grupo de los decepcionados. Los discípulos de Emaús, los que creíamos que Él era el Mesías, pues nosotros no es que no creamos que es el Mesías, sino que a veces, como lo reflexionamos la semana pasada, y hoy tocaremos un poquito de soslayo esto también, pues es la gente que tiene ideas equivocadas sobre el Señor, que piensa ciertas cosas que a veces hemos recibido en nuestra información de la casa, y que cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos, pues entonces nos decepcionamos. Y ahí también podríamos entrar cualquiera de nosotros. De manera que también en algún momento de nuestra vida seguramente nos hemos decepcionado o puede permanecer todavía ahí algún dejo de este sinsabor, algún elemento que todavía no nos convence bien y que decimos, chihuahua, pues sí, pero me gustaría que... Entonces es importante durante este tiempo de la Pascua encontrarnos con este Jesús, con el Jesús que nos abre el corazón, que nos incendia nuevamente con su palabra y que nos hace regresar nuevamente a vivir la experiencia de la comunidad. Ahora no es un grupo de personas, sino que ahora quiero enfocar con quién nos vamos a encontrar. ¿Quién es ese Jesús resucitado? Bueno, pues con quien nos tenemos que encontrar es con el buen pastor. Y esto es importante porque hoy tenemos que nuestra sociedad
pues ha ido desarrollando una serie de elementos que confunden no solamente a los jóvenes, sino a muchos de nosotros. Y entonces andamos buscando donde no vamos a encontrar. El Señor resucitado se identifica hoy como el buen pastor. Y el buen pastor tiene dos elementos importantes que son los que hoy quisiera tratar con ustedes. La palabra kalos en griego, que es el bueno, o lo bueno, o la buena, ¿verdad? Porque es un adjetivo, puede usarse para identificar lo bueno como una cualidad. Este pan está bueno, es una cualidad, está bueno. Quiere decir que está sabroso, tiene un efecto cualitativo, ¿sí? Pero también lo utilizamos para identificar cuando algo es lo auténtico. Esta es la piedra preciosa buena, esta es una falsa, esta es la buena, ¿sí? O sea, hay unas piedras falsas, pero esta es la buena. Entonces se utiliza también la palabra kalos para identificar el verdadero, el auténtico. Y en ese sentido, es en el sentido en que lo usa hoy el apóstol San Juan. Utiliza bajo los dos elementos la palabra kalos. Yo quisiera ver con ustedes hoy este encuentro con el pastor, el encuentro con Jesús. El pastor bueno, bueno en cuanto que es muy bueno, pero bueno en cuanto que Él es el verdadero. Y bueno, quisiera iniciar nuestra reflexión viendo cómo nuestro mundo nos propone otros pastores. ¿Qué son los pastores? Pues el pastor es el que busca conducir al rebaño, es decir, en esta alegoría que nos presenta Jesús en el capítulo 10 de Juan, pues las ovejas somos nosotros. ¿Sí? Él es el pastor, dice. Hay una alegoría que fácilmente la gente de su tiempo podría entender. Todo mundo vería rebaños por todos lados. Hoy pues solamente la gente más campirana los verá. Nosotros pues vemos carros, ¿verdad? Y no son manadas. Entonces, hoy ese ejemplo tenemos que pues aterrizarlo y tratar de descubrir qué es lo que en su momento Jesús le estaba tratando de comunicar a la gente que veía a los pastores. El pastor es el que conduce, es el que nos lleva, ¿sí? ¿A dónde nos lleva? Nos dice hoy el texto que es este buen pastor lleva a las ovejas a un buen resguardo, la lleva a los pastos fértiles. Hemos escuchado en el Salmo 23. Entonces el pastor es un conductor. Sin embargo, hoy tenemos este problema todos nosotros, que hoy contamos con mucha gente que quiere ser nuestro pastor, quiere conducir nuestra vida, quiere conducir nuestros pensamientos y desde ahí conducir nuestro corazón y así nuestras acciones. Y el más importante, pues, es el Dios dinero. El dinero hoy busca patrocinar nuestra vida. Busca que Él sea quien conduzca nuestros criterios de tal manera que todo lo estemos pensando siempre en función del dinero. Si esto no da, ni para qué le entramos, ¿sí? Tiene que ser hoy todo rentable. Si no es rentable, pues entonces no funciona. Y por ejemplo, la caridad, pues no es rentable. A menos de que estoy esperando que al hacer esto, luego se produzca esto y luego esta persona, pues finalmente termine a mi servicio. Bueno, esa ya no es caridad. Al menos no es la caridad cristiana. En el capítulo 6 de Mateo, en el verso 24, Jesús dice que no podemos servir a dos señores, es decir, no podemos obedecer a dos personas, no podemos ser conducidos por dos personas, porque forzosamente con una vamos a quedar mal. Y ahí identifica al Dios dinero, utiliza la palabra mamoné o mamón, que es el Dios de los asirios de la riqueza. Hoy la gente, y ahí nos incluimos todos, nuevamente quiero pues hacer el acotamiento de que no es que en todo, todos ustedes son una bola de materialistas, no. Pero ahí también me incluyo yo. ¿Por qué? Porque el Dios Mamón está siempre haciéndome ofertas. Está continuamente buscando ganar mi corazón.
quiere que yo lo siga, quiere que yo lo obedezca, quiere que esos criterios del mundo se vayan metiendo a mi corazón, igual que en el de todos ustedes y en el del Papa y en el del obispo y en el de todos. Nadie está exento de esto. Entonces es importante darnos cuenta de que hay otro pastor, un pastor que está tratando de cambiar tus criterios de cómo administras tu casa, de cómo administras tu negocio. Para mí me resulta muy triste ver esta situación. Quizás algunos se hayan enterado, ya vamos para 2 años, que tuvimos la iniciativa de crear una pequeña organización que se dedicara a cristianizar las empresas, o sea, hacer que la empresa tuviera pues una visión completamente cristiana. ¿Sí? Y creamos así el CEFOCADE, Centro de Formación Cristiana para la Alta Dirección de Empresas, tratando un poquito de llevar lo que hay otra organización también de la iglesia, ¿verdad? Pero en donde pues con el paso del tiempo pues pienso yo que se ha ido desgastando y ahora pues solamente se ven cuestiones administrativas, aunque tengan un cierto enfoque de valor cristiano. Nuestra propuesta era hacer una empresa cristiana con los valores del Evangelio. El resultado, nadie quiere. Porque cuando tú le dices que le pagas muy poquito al empleado, pues dice, no, pues es que así está bien, así está el mercado. A ver, momento, compadre, no estamos hablando del mercado. Estamos hablando de lo que es justo, de lo que un empleado necesita para comer. Por eso tienes tanta rotación de personal y tenemos todos los estudios para mostrar que efectivamente cuando tú le pagas bien al empleado, el empleado no va a andar buscando otras cosas, no va a andar buscando robarte ni tiempo ni otras cosas. Pero prefieres ponerle policías, supervisores que estén viendo que no se lleve tuercas, que no se lleve tornillos, que no pierda el tiempo, en vez de pagarle bien. Y entonces nos hemos encontrado con la pared. Solamente 2 empresas de todas a las que les hemos hecho las propuestas, que son ya muchísimas, han querido. Y algunas de estas 2 con ciertas restricciones. Sí, pero el Dios Mamón es el que dirige, es al que yo sigo, es el que pastorea mi vida, es el que me da los criterios de acción. Eso es en las empresas, imagínense en los gobiernos. En nuestras propias vidas, en nuestras propias casas, hermanos, ¿cuáles son los criterios con los que nosotros manejamos el dinero? Ahí está el seminario que he hecho de El dinero, mi familia y Dios, para darnos una idea de cómo este es un tema importante. Es un pastor. Hoy el dinero es un pastor y pastorea a tantísimos hermanos cristianos católicos. Hay que encontrarnos en la Pascua con el pastor, con el bueno, no con el chafo, no con el impostor, no con el salteador, como hoy dice el Evangelio, sino con el bueno. Y el bueno tiene otros criterios diferentes en el área del dinero. Pero no solamente tenemos ahí esta situación, tenemos otra situación también en los maestros. Los maestros hoy, los pastores de nuestras universidades, los profesores, también buscan hacer, pues, la conducción de la vida de los muchachos. Hay una película muy buena que les recomiendo, ¿verdad? Que creo que se llama en español Dios no existe o algo así. Dios está muerto, ¿no? Dios no está muerto. Dios no está muerto. Esta película está muy interesante porque presenta un argumento en donde pues un maestro trata de convencer a sus alumnos de que Dios ya está muerto, o sea que eso es una tontería, ¿no? Pero hay gente que verdaderamente responde a esto, a esta agresión, y busca probar que verdaderamente Dios existe, ¿no? Pero esta es una realidad en nuestras universidades. Quizás no tan abiertamente como este maestro que obligaba a sus alumnos a poner que Dios está muerto. Pero esta es la realidad de nuestras universidades. Tratan de conducir a nuestros jóvenes por caminos completamente destructivos. Tenemos también los maestros que están en el mass media. Hoy el mass media busca pastorearnos a través de la televisión, a través de las películas,
a través de los periódicos. Hermanos, ¿dónde está la información? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Decimos hoy de algunos de los grandes, pues de la gente que va haciéndose más popular, ¿verdad? López Dóriga, Ferriz de Con, la otra, que está medio, Carmen Aristegui, la Fernanda Familiar, Dios de mi vida, son veletas. ¿Para dónde apuntan? Para donde haya lana, para donde haya promoción, donde esté picante el asunto. Como pueden criticar a la iglesia, la pueden exaltar. Como pueden decir hoy una cosa, mañana pueden decir la otra. Y ellos son los pastores. No es que lo dijo Carmen Aristegui, es que lo dijo Ferriz de Con, es que lo dijo Fernanda Familiar. Hermanos, este es nuestro pastor. Este es el único pastor. ¿Por qué? Porque ese es el pastor que dice la verdad, la única. No puede haber varias verdades, hay una sola verdad. Y él lo dice claramente, Juan 14:6. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad. Él es la verdad. Pero no nos encontramos con este pastor. Vivimos encontrándonos con otros pastores y en vez de dedicarle tiempo al estudio de la Sagrada Escritura, ¿a qué le dedicamos tiempo? A ver a López Dóriga, a ver a Ferriz de Con, a Fernanda Familiar, a Carmen Aristegui y a tantos otros que van buscando pastorear nuestra vida. Es impresionante hoy el número de familias, y más que de familias, de matrimonios que tienen en su cuarto una televisión. Este es el peor enemigo de la relación conyugal, la televisión en el cuarto. Yo se los digo a mis vicarios y a toda la gente, a todos los sacerdotes que tampoco entienden. El otro día cuando vino ahora el vicario general, le hice un tour por toda la parroquia, era la primera vez que venía a nuestra parroquia, y le muestro mi cuarto y dice, ¿y no tienes tele? O sea, extraño, ¿verdad? O sea, como que esto es la norma, tener una televisión en el cuarto. Metiste a Satanás a tu cuarto. Hay un lugar para la televisión, un lugar público, donde se ve en familia, donde todos compartimos un rato, si es que hay un buen espectáculo, una buena película, algo que valga la pena. Pero no, la tenemos en nuestro cuarto. Y entonces apenas amanece el sol, y entonces prendemos para ver las noticias. ¿Cuáles noticias? Son las mismas de ayer. Son diferentes muertos, pero son las mismas. Son diferentes tragedias, pero son las mismas. Le ocurre a diferentes personas, pero las mismas cosas todos los días. Pero ahí estás, en la caja idiotizante, pastoreándote. Obviamente, ¿de dónde van saliendo todos los criterios de nuestra vida? Pues de ahí mero. Las modas de las mujeres, ¿de dónde salen? Pues de ahí mero. Los criterios de los jóvenes, ¿de dónde salen? Pues de ahí mero. Son los nuevos pastores. Por eso el tiempo de la Pascua es el tiempo de encontrarnos no solamente con el Jesús amoroso, no solamente con el Jesús que me ayuda a salir de mis dudas, no solamente con el Jesús que me saca de mis confusiones, sino con el verdadero Jesús que está en este libro. Es el tiempo de descubrir a la palabra, porque ahí está el verdadero. Dice el Señor bajo este mismo elemento, en Juan 8:32, dice, la verdad los hará libres. Hermanos, la verdad nos hace libres. ¿Cuál verdad? Pues esta. El otro día que tuve que salir a un viaje por unos asuntos que tenía que ver fuera, y entonces
en el aeropuerto, estaba viendo la televisión mientras salía mi vuelo, y entonces ahí estaban esas monas que se anuncian, que leen las cartas, ¿verdad? Yo le voy a decir. ¿Qué me vas a decir? Puras mentiras. Pero son los nuevos pastores, hermanos. Y entonces, en vez de encontrarte con Jesús, el buen pastor, en su palabra, te encuentras con el falso. Te encuentras con el pastor en la televisión, te encuentras con el pastor en el cine, te encuentras con el pastor en la escuela, en fin. Son los falsos pastores. Son los que buscan solamente destruir tu vida. Así lo dice hoy el texto que hemos escuchado. El falso pastor solo viene a matar, a destruir y a robar. Y vean cómo se ha robado, mis hermanos, cómo se ha robado a nuestra familia, cómo se ha robado nuestra cultura. Hoy vamos caminando bajo esta cultura de la muerte. Cultura que se nos ha ido transmitiendo de una forma pues muy velada. Vean ustedes, miren, esta semana vino a platicar una familia conmigo sobre el tema de la procreación. ¿Cuántos hijos y cómo tenerlos, verdad? Y bueno, pues primero el tema, ¿cuántos? El otro, pues había que verlo también. Pero el problema más preocupante, y yo no había revisado las estadísticas, porque estas las revisé hace como unos 5 años, ya toqué este tema también, del problema de la población mundial. Y les comentaba a ustedes, no sé qué tema estaba tocando en ese momento, pero les comentaba cómo en Europa se está perdiendo el cristianismo. Porque la tasa de natalidad en Europa, en los principales países, que son de los que tenemos más estadísticas, que son Italia, España, Francia y Alemania, han bajado por abajo del 1.6%, llegando España al 1.3%, igual que Alemania, 1.2%, Francia. Es decir, no están teniendo bebés las familias cristianas. ¿Quién está poblando Europa? Porque pues hay que seguir trabajando. La están poblando los musulmanes. Porque los musulmanes tienen una tasa de natalidad de 8.1. O sea, cada familia en promedio tiene 8.1 niños. Y son los que están repoblando ahorita Europa. Les decía en aquella ocasión que uno de los grandes zares, uno de los grandes líderes religiosos musulmanes, decía: Alá nos está entregando Europa sin el uso de la cimitarra. El primer ministro de Alemania decía, hace 4 años, que fue cuando estudié este tema para una homilía que comenté con ustedes, decía, en 25 años, hoy 21, porque eso lo decía hace 4 años, en 21 años, Alemania será completamente musulmana, es decir, no habrá cristianos ya. Con todo el peligro que la cultura musulmana puede traer. Hoy estaba leyendo un artículo sobre el problema que hay en Pakistán, ¿verdad? Donde es minoría los cristianos, y cómo los agreden, los atacan, en fin. No es gente con la que se puede convivir fácilmente. Bueno, ¿saben cuál es la tasa de natalidad hoy entre nosotros, que hace 4 años era de 3.2? Pues hoy es de 2.6. Y dicen los especialistas que cuando la tasa de natalidad baja por abajo de 2, o sea, cuando llega a 1.9, 1.8, es irreversible. Porque se tardaría más de 100 años en recuperarse, y esto pues nadie los puede vivir. Una vez que bajemos del 2, o sea, de menos de 2 niños por familia en promedio en México, estamos fritos. 2.6, bajamos de 3.4 a 2.6 en 4 años, que fue la última vez que estudié este tema. ¿Por qué? Por la televisión. Vean ustedes en qué programa aparecen más de 2 niños. Principalmente niño y niña. Y la gente dice, ya tengo la parejita.
tengo la parejita, se acabó el asunto. ¿En qué comercial les presentan más de 2 niños? ¿En qué espectacular aparecen más de 2 niños? ¿En ninguno? Porque no están hechos por cristianos auténticos. Siempre aparecen solamente, en el mejor de los casos, 2. Obviamente, estos chicos, estos niños, que pues van poco a poco conociendo todo esto a través de este pastor, de este falso pastor, pues se van conduciendo y dicen, pues esto es lo normal, esto es lo natural. Y entonces yo veo a las parejas que dicen, vamos a tener 2 niños. ¿Cómo? Son los falsos pastores. Son los pastores que vienen a asaltar, a destruir, a robar, y se han robado nuestra cultura. En Europa se acabó la cultura cristiana, hermanos. No sé qué vaya a hacer Dios, pero en 25 años Europa va a ser musulmana, como lo es Irak, Pakistán y otros. En 25 años, muchos de nosotros todavía a lo mejor lo vamos a ver. Y en México seguimos hacia abajo, no hacia arriba. ¿De dónde viene eso? De la tele, de los medios de comunicación que están bien orientados por Satanás para robar nuestra cultura, para robar nuestras familias, para robarnos el corazón. El mal pastor, el pastor malo, el impostor viene solamente a robar y a destruir. Necesitamos hacer que nuestras nuevas generaciones, los chavillos y todos nosotros nos encontremos con la verdad, con el verdadero, con el auténtico, que es Jesús. Jesús, el buen pastor, nos conduce hacia la libertad, nos hace libres, hermanos. Dice en Gálatas 5:1 que Jesús ha venido para liberarnos del pecado. El buen pastor te libera de todas estas seducciones en las que frecuentemente caemos. Cuando la gente lee frecuentemente la palabra de Dios, se puede ir olvidando de todas estas adicciones y de todos estos elementos a los que muchas veces nos lleva el mundo para pecar. Si leyéramos más la Escritura, si tuviéramos un trato más cercano y descubriéramos que verdaderamente este es el buen pastor, podríamos empezar a ser libres. Hoy el mundo está completamente esclavizado. Nuestros católicos, el católico que dice, tengo que ir a misa, es un esclavo de la ley, dice San Pablo, Hechos 15:10. No somos esclavos de la ley. ¿Hay una ley que dice que hay que ir a misa los domingos? Sí. ¿Y luego? ¿Tú vienes porque lo dice la ley o porque quieres encontrarte con Jesús, con tus hermanos, con su palabra? ¿Es para ti un gusto, es un gozo el venir a misa? No, eres un esclavo. Encuéntrate con Jesús en estos días para que te libere. El buen pastor te lleva a la libertad, te conduce, Él te va conduciendo. Salir de la esclavitud es un proceso. Necesitamos un pastor, un guía, alguien que me ayude a salir de todas estas cosas que me frenan. ¿Por qué tengo que venir a misa? No, compadre, si no tienes que venir. Jesús nos liberó de la ley. Es un gusto, es un gozo venir a misa. Somos libres. Jesús nos ha liberado. Su palabra nos hace libres. Es el buen pastor. Es el bueno, es el de a de veras. El otro solamente te conduce a la esclavitud y cada vez nos va metiendo en vicios y nos va metiendo en adicciones. Hay gente que hoy se siente mal si no trae una prenda de marca, sobre todo entre los chavos. Eres un esclavo de las marcas. Y si no traes el zapatito y si no traes el de este, y me llama la atención que hoy las camisetas se las pongan al revés y así vienen hechas para que te las pongas al revés, para que se vea la marca. Y los muchachos, así medio cholillos y no tan cholillos, andan con los pantalones
a media nacha para que se le vean los chones que traen marca. Así es. Y si no se sienten mal, si no traen la falda, el vestido, la blusa, el pantalón, el lente, la cuchufleta de marca, entonces nos sentimos mal. Eres un esclavo. ¿Quién es tu pastor? El Señor nos invita en esta Pascua a encontrarnos con el bueno. Egue mi hijo poimenjo kalos. Yo soy el pastor, pero yo soy el bueno, el de a de veras, los otros son puro cuento. Y finalmente unas cuantas palabras sobre el tema de el pastor bueno, el pastor amoroso. Conocer a este pastor, hermanos, para mí transformó mi vida hace más de 40 años. Encontrarme con un pastor bueno, con un Dios bueno, no con un Dios que me obliga a hacer cosas, no con un pastor tirano que me lleva por caminos de oscuridad, sino por un pastor que me lleva por caminos de bendición, por caminos de amor. Cuando tuve mi encuentro con este pastor, mi vida se transformó y descubrí claramente lo que dice el profeta Isaías sobre este pastor. Es un pastor que nos ama. Es un pastor que no se olvida de nosotros. Isaías dice en el capítulo 54, en el verso 10, se podrán mover las colinas, los cerros se van a caer. Es más, podrá pasar un cataclismo, pero mi amor jamás se apartará de ti. Ese es nuestro pastor. El otro cuando ve las cosas difíciles, huye. Nuestro pastor no. Todos los demás falsos pastores, esos profesores de la universidad, esos amigos que nos llevan a los vicios, esos amigos que nos dan los malos consejos, pero que son bien divertidos y con los que pensamos que nos la vamos a pasar bien, el día en que se te acaba la lana, se te acaba la salud, en el día en que las cosas cambian, ese día te dicen adiós. El buen pastor jamás. Él ha prometido, dice en Mateo 28:20, yo estaré con ustedes hasta el final. Y es promesa. Y es una realidad, hermanos. Quienes lo hemos vivido, quienes hemos tenido la experiencia de encontrarnos con este buen pastor, sabemos que realmente es bueno. Pero bueno de veras. Una de las cosas que más me gusta predicar y que más me impactan de él, porque lo vivo en mi propia vida y en mi relación con él, es su gran misericordia. En el capítulo 6 de San Marcos se nos presenta un texto bien padre en donde Jesús, que está cansado porque ha estado predicando, dice que venía tanta gente que no podía ni siquiera comer, ¿no? Y entonces les dice a sus discípulos, vamos al otro lado del lago, vamos a buscar un lugar tranquilo, ¿no? Para descansar tantito. Pero cuando la gente lo vio, se echó a correr por el otro lado y cuando llegó ya estaban ahí esperándolo. Y en el verso 34, me encanta, hay unas Biblias que dicen, y cuando los vio, se le removieron las entrañas. Se traduce en otras Biblias como se llenó de compasión por ellos. El buen pastor se compadece de ti. Cuando tú llegas a conocer al buen pastor, vas a encontrar a alguien que se compadece de ti y vas a dejar de tener una visión errónea, por ejemplo, de cómo relacionarte con él, tú que eres pecador. El texto que he comentado 1001 veces de Juan capítulo 8, de la mujer pecadora, pues es verdaderamente increíble, por no encontrar una mejor palabra. Una mujer sorprendida en adulterio. Una mujer que merece la muerte, según la ley de Moisés. Al final, ¿en qué termina este asunto? Mujer, ¿quién te condena? Nadie, Señor.
Yo tampoco. Yo tampoco te condeno. Vete en paz. ¿Cuánta gente vive siempre con el peso del pecado y con todo lo que muchas veces malas educaciones, malos pastores aún dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Que no lo hicieron por mala fe, sino porque hemos ido heredando muchos elementos que, como he comentado tantas veces, ya no son bíblicos. Y entonces hemos creado un Dios medio monstruo, un Dios que todo el tiempo está viendo a ver cómo te va a castigar. Y entonces, aunque ya te hayas confesado, gente que vive siempre con escrúpulos, de que no, es que le habré dicho absolutamente todo. Gente que no puede vivir con paz en su corazón porque siente que el pecado la apabulla. Esa persona no se ha encontrado con el buen pastor. ¿Quién te condena? Te va a decir el Señor. ¿Quién te condena? Cuando les expliqué ese pasaje, no es una parábola, es un pasaje, les dije, nadie te condena. Tu propio pecado es el que te hunde. Si tú sigues en este negocito, vas a terminar muerta. Yo no te voy a matar. Yo no te voy a enviar al infierno. Yo estoy convencido, hermanos, que vamos a estar en el juicio o en el momento de encuentro final con el Señor, como quiera que se vaya a realizar. Y te va a suplicar que no te tires al lago de fuego. Y te vas a tirar, porque es lo que hiciste toda tu vida. ¿Quién te condena? Nadie. Cambia de vida, mujer. Cambia de vida. Ese es el sacramento de la reconciliación. No vamos a recibir ahí una bola de cachetadas, ¿no? Vamos a recibir instrucción, amonestación, cambia de vida, dale por acá porque si no tu pecado te va a hundir, pero nadie te condena. Dice Jesús claramente en San Juan, yo no he venido a condenar a nadie. Tu propio pecado es el que te va a acusar. Yo no. Los falsos pastores nos hacen traer como los fariseos grandes cargas que casi no podemos cargar. Jesús dice, vengan a mí y tomen mi yugo que es ligero, Mateo 11:28. Mi carga es ligera. ¿Por qué tenemos que andar siguiendo pastores que nos ponen cargas y ya casi llego al cielo? ¡Oh! Que la puerta es angosta, sí. Que el camino es estrecho, sí. Pero no lo voy a cargar con una piedra de más en la cabeza. Ya bastante complicado está el que sea estrecho y corto y angosto, ¿verdad? Como para que todavía traiga aquí una piedra que... Y a ver si me salvo, y a ver si llego. Eso no está en este libro, hermanos. En este libro no está. El pastor, el bueno, el amoroso, el misericordioso, es otro. Es diferente al que a veces nosotros conocemos. Se compadece de nosotros y nos da de comer para que no desfallezcamos. Nos alimenta con su palabra, nos alimenta con la Eucaristía. Es el pastor bueno. Nos hace ligerar la carga, nos perdona. Y vean, hay un texto bien bonito en Mateo. Voy a terminar con ese texto. Ahora no he leído mucho porque eran muchas citas y si me pongo a leerlas todas, pues no termino. Pero quiero terminar con esta que me parece muy hermosa. Está en el capítulo 7 de Mateo. Voy a leer del versículo 9. Es Mateo capítulo 7, verso 9. Dice, ¿acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a un hijo una piedra cuando le pide un pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos,
cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Hermanos, tenemos a veces ideas, decíamos la semana pasada, equivocadísimas sobre nuestro pastor. Nuestro pastor es un pastor bueno, es un pastor misericordioso, es un pastor justo. Pero la justicia y la misericordia, dice el Señor, triunfa en el juicio. Es un pastor lleno de amor por ti, te ama, se entregó por ti. ¿A poco te va a estar acechando nada más para condenarte? No. Es el bueno, no es el falso. Este pastor quiere que tengas vida, que la tengas en abundancia. Quiere que tengas una vida familiar padrísima. Quiere que te puedas relacionar con tu mundo de una manera estupenda. Quiere que puedas transitar durante todo tu peregrinar en la tierra con paz y serenidad. Ese es el buen pastor. Eso es lo que está en este libro. Yo les invito, mis hermanos, a que la Pascua sea un tiempo de encuentro con este pastor, para que te guíe y que te dejes conducir por su palabra, por Él, porque Él es la verdad y porque Él es el bueno, el de a de veras. Los otros solamente vienen a robar nuestra cultura, nuestra familia, nuestra felicidad, nuestra paz y si puede, robarnos también la vida eterna. Tiempo de encuentro con Cristo, el buen pastor. Tiempo de Pascua, tiempo de encuentros. Démonos oportunidad, hermanos, en esta Pascua de encontrarnos con el bueno, con el que nos lleva a la vida eterna. Encontrarnos con Jesús, el buen pastor, que nos promete la vida eterna y nos conduce Él mismo hasta las puertas donde el Padre nos espera para decir, pasa a tomar parte de la herencia prometida. Y mientras caminemos en este mundo, hermanos, con su guía, habrá paz, alegría, seguridad y mucho amor entre nosotros. Alabado sea Jesucristo.